d'Islam i política, vostè ha dit abans que el problema no és l'Islam, no és una religió en si, sinó el qui l'aplica, el polític, d'acord. Però tenint en compte que, clar, l'Islam és, realment com qualsevol religió, és terriblement interpretativa, i tenint en compte que tampoc hi ha una jerarquia religiosa que marqui uns dogmes concrets, que realment em sembla bé, que és un avantatge respecte a l'Església. Però donat que això causa que sigui el propi polític el que interpreti ell de la seva manera la religió, el qual em sembla terriblement perillós perquè li dona una aleatorietat molt poc beneficiosa, crec que bàsicament sobre qui hauria de correspondre una mica aquesta exigència d'interpretar una mica l'Islam seria en una classe cultural, intel·lectual, però també popular, que una mica marqués una tendència determinada, de dir la ciutadania accepta això i no permetrem arribar fins a tals extrems. Llavors la pregunta és si realment existeixen moviments culturals, intel·lectuals que intentin contradir una mica els dogmes polítics o realment la societat està totalment subordinada a la política. Per desgràcia, aquesta percepció existeix a Pakistan també, quan una persona de bona fe, de bones pràctiques, amb uns lliçons molt clars, participa en política de Pakistan, fracassa perquè tu estàs molt bé fent discursos religiosos, dedicant els seus esforços a ensenyar religió, no té res a veure amb política, perquè pensen que política és una cosa dolenta, majoria pensa així. Però hi ha gent intel·lectual dins dels partits polítics, no religiosos també, socialistes, altres de cara dretes també, hi ha moltes persones. Hi ha moltes universitats que no són les escoles coràniques estrictament on ensenyen només una tendència. Hi ha universitats on les persones estan obligades a tenir altres assignatures també, al mateix moment que facin signatura del Corà o de la jurisprudència islàmica i coses d'aquesta, al mateix moment tenen l'obligació de tenir unes altres assignatures també per provar, i no són les persones incultes en aquest sentit. Però clar, si parlem d'un poble on hi ha 10 persones, de 10, 8 són ignorants o analfabets, què podem esperar? D'on triaran aquests recursos per aguantar, per financiar, per tenir aquestes persones? Però hi ha moltes universitats ara que estan fent, inclou les persones que estan aquí des de la nostra organització, tots són doctorats amb una o doble doctorat, no hi ha ningú que hagi sortit sense fer doctorat, estan obligats ara mateix a tenir coneixement tot de l'ordinador, de la matemàtica, l'anglès, l'urdu, unes assignatures afegides, només facin lectura de la religió, no, i després ara tenim un conveni en la universitat prestigiosa del Cairo, a l'Azhar. Totes les persones que estan avui en dia troben a territori europeu estan obligats fent uns cursos extensius a l'Azhar perquè aprenguin altres cultures i unes diferències també. Però he dit abans, necessitem temps de pas en pas. Les coses posades sempre tenen reacció, però les coses consensuades i afegida o admitida voluntàriament crec que tenen més gust i a més gent li queda per sempre. Si a mi em posa una cosa, demà, quan no hi ha aquesta pressió, tiraré. Però si jo opto en la meva voluntat una cosa o altra, segurament per sempre me quedará. Las diferencias en cuanto a derechos y libertades universales que tienen todos los ciudadanos de aquí en Cataluña. Derecho y libertad entre comillas, porque también hay limitaciones a los derechos y la libertad y al ejercicio de esos derechos para los ciudadanos catalanes. Pero en el caso del inmigrante, que además se encuentra con que no tiene acceso a esos derechos básicos políticos, democráticos, como el derecho al voto, a esa situación le sumamos que no tiene el derecho también universal a poder practicar una religión, es una situación peor inclusive que aquellos que no practican una religión. Un inmigrante que no practica una religión en particular tiene ciertos derechos y libertades negadas por este Estado que se llama o se dice democrático, etcétera, etcétera. Ahora, si a su vez ese inmigrante tiene una religión que no es la religión católica, apostólica, romana, tiene una doble discriminación.
¿Cómo se siente esa situación debajo de la piel, no? ¿Me podías mirar a mí? No puedo ni entrar en mezquita, ni mi hija. Restaurantes todos masculinos pakistaníes, ¿sí? Las mujeres pakistaníes físicamente sí que existimos, pero de verdad vivir no vivimos. No disfrutamos nada. Cuando viene algún senador hay fiesta, un político hay festivos. Las mujeres no participan en ningún encuentro. Por eso tenía que formar asociación de las mujeres pakistaníes, pero de verdad somos tan abandonadas de propia comunidad nuestra. Hay gente contra, porque invisibilidad de las mujeres ganan, porque son más respetuosos cuando las mujeres no participan. Y única cosa que pido al gobierno y sociedad, ciudadanos catalanes, que nos ayuden, nos faciliten construir una mezquita donde las mujeres podían entrar tranquilamente. Tengo una pregunta. Los hombres serán prohibidos, ¿no? No. No le digo. Lo que me expresivo, los hombres estarían prohibidos. No es cierto. Sí, no es mi postura de criticar a las personas. Yo guardo mucho respeto de que una mezquita, cualquiera de Cataluña, tuviera prohibida que las mujeres no entresen. Ni una. Y digo con total garantía. Y si no, yo seré partidario que mañana se cierren la puerta de esa mezquita las que no dejen. En la hora de oración, yo estoy de acuerdo, porque hay una masividad. Viene mucha gente, y por respeto y por no tener contacto físico, las mujeres no pueden asistir. Si día de mañana estará construido un lugar digno, seguramente tendrá espacio como existen otras, Lisboa, Madrid, París, porque ya existen algunos altillos donde están reservados espacios para las mujeres que entran con su entrada, con su salida y hacen. Y otra cosa, no están obligadas y no tienen que asumir una obligación que ya no existe. Si Dios no ha obligado que las mujeres tienen que ir a la mezquita para la oración, porque están... Cultura pakistaní, no. Es cultura, solo en Pakistán no van las mujeres en mezquita, pero en el mundo musulmán todo el mundo va, no. Eso es interpretación de los hombres imanes de Pakistán. Eso sí, que alguien se puede justificar eso. Y luego lo que dice que no están prohibidas de entrar, tiene toda razón, pero también a la vez dice que como son masivos los hombres, por el respeto, es lo mismo que está prohibido. Eso significa, oye, ustedes que si escucháis que las mujeres no se entran, aunque cualquier razón, por respeto o lo que sea, porque no hay número de... porque no piensan que, por ejemplo, 90% los hombres y 10%. ¿Y quién puede decidir que no hay obligación para las mujeres y obligación para los hombres? En Mecca, Hajj, hacen todos, las mujeres y los hombres. Y las mujeres lo que necesitan más ir a mezquita que los hombres, porque ellos son muy puros. Las mujeres lo que somos fuente satánico, tenemos que purificar, ir a mezquita, ¿vale? Entonces necesito ir a mezquita. Bueno, listo. Bueno, lo que decías, como sentimos, volvemos a la pregunta, porque si no el debate concentraría en otro sentido. Yo le ruego que apoyéis a Oma, que tenga una mezquita y administra, y luego ya le preguntaré qué tal va. Es cierto, si mi hijo es malo, no tendré más remedio que aguantar. Pero si viene hijo de vecino y me molesta, no voy a poder tolerar mucho tiempo. Esto es lo que ocurre. Nosotros somos una carga para algunos, beneficio para otros. Cuando los políticos hablan, no lo dicen verdad en todo. Los informes de 2006-2007 habían declarado claramente que todo lo que era gasto sobre la inmigración y bienes de inmigraciones había una diferencia de
7.000 millones de euros aquella época, en aquellos ejercicios. Cuando aún no habíamos entrado en euro, habían generado un superávit en seguridad social que hace 10, 12, 15 años atrás, en el año 96, estaba a punto de ir en quiebra porque no tenían dinero para pagar las pensiones. Y de cabo y vuelta vuelve a generar los recursos en superávit de 900.000 millones, 900 millones de pesetas, 900.000 millones de pesetas en aquella época. ¿De dónde salía esto? Pero claro, cuando el político habla y tiene un ojo puesto y otra oreja también en los votos, dice, ¿dónde voy a atacar? A los indefensos. Y como has dicho antes, que no tenemos ciertos derechos en ese sentido, también existe una discriminación constitucional y otra anticonstitucional, de que unos pueden llegar aquí con 3 años y ya tienen derecho de obtener la nacionalidad, y otros ni con 13 siquiera, y ni con 15 siquiera. Y algunos le están negando porque son musulmanes, practicando la religión que no es compatible, y a otros porque saben lo que es el trabajo, pero no pueden saber cuál es el convivir, cuál es la cultura, y le hacen preguntas que si yo lo hago la mitad de sala no podrá responder. Cuando vamos a obtener la nacionalidad dicen, oye, ¿cuántas provincias existen en España? ¿Cuántos gobiernos autónomos hay? ¿Cuántos miembros de la familia real existen? Es una discriminación. Es cierto, mucha gente actualmente está teniendo estas dificultades y estamos forzando de que aprendan la lengua, televisión, radio, pueden escuchar y ver, y esto le ayuda para esa gente. Si lo lean la noticia ya sabrán quién es Leticia, pero si no lean la noticia será muy difícil que puedan decidir, puedan contestar las preguntas que están saliendo. Pero claro, vinimos de fuera, no reclamar nada, buscar un trabajo. Y cuando tenemos un trabajo, buscar un lugar para vivir digno. Y cuando tenemos esto, pensamos traer nuestra familia. Cuando está la familia aquí, pensamos que nuestros hijos también tienen que ser como Joan, como Ana, como Parisi, porque tendrán mismos derechos, hay ventajas, tienen que estudiar y formarse y formar la parte de esta sociedad. Todo lo que teníamos nos hemos contribuido, todo lo que nos queda estamos obligados de contribuir. ¿Qué recibiremos? Eso tiempo decidirá. No sabemos de aquí 2 años, 4 años, 10 años qué pasará. ¿Seguiremos con lo mismo? ¿Avance hacia mejora o hacia peor? Nadie lo sabe. Pero claro, necesitábamos mejorar la vida en un aspecto u otro, tener libertades en un aspecto u otro. Ya lo tenemos. Yo creo que los inmigrantes no quejan tanto, pero con el tiempo, cuando la balanza demográfica seguirá en favor de los inmigrantes, porque actualmente en la campaña electoral todos los partidos están buscando caras visibles para poner fotos, ya son Valentes y aquellos y otros, y creo que esto de aquí 4 años o 8 será más notable. Y también es costoso hacer la pedagogía a la sociedad, que la gente sean receptoras en lugar de ser reacio. Si una mujer de Gerona hace 4 años le toca su visita clínica con un médico que es africano, dice, no, a mí que aquí toma no me toque. ¿Por qué? Porque han vivido siempre con un tipo de cultura de la gente propia, conocida, reconocida, y ahora le cuesta porque el vecino de toda la vida era Juan y hoy en día no sabemos quién es. Y es tan malo, no contesta ni hola ni adiós, porque es incapaz. No es que es malo, es incapaz.